Pues bueno, mientras se va haciendo los intercambios, vais al baño, volvéis, tal. No, yo hago para allá. Pero voy para allá. Eh, Deciros que, como os contaba al principio, igual que en el caso de Teresa o luego que estará aquí Canales, llevamos 29 años intentando que la persona que está a mi lado estuviese aquí. Pero por un motivo o por otro, de hecho la única vez que lo tuvimos cerca creo que fue en 2009, en la Semana Negra, y es porque mirando los músicos un día que venían de, pues si este está, no puede ser el mismo. Y fuimos a ver la actuación y dijimos, coño, si es el dibujante. Y entonces le dijimos, vente y presentamos tu libro y esto. Y fue muy amable y vino y presentamos su libro. Y entonces ya pensamos, bueno, tenemos que traerlo a las jornadas en algún momento. Y por una cosa o por otra, porque yo que sé, en ese año no había libro tuyo, porque no podía ser, porque el año pasado que había libro pero tú no tenías fechas, andabas por los países de por ahí afuera o tal, no pudo ser. Pero, bueno, no podíamos llegar a 30 años sin que Tao hubiera estado. Bueno, 30 años es una fecha bien buena, Bien, ¿no? bien Sí, para... está bien, está bien. Y como escuchabas antes que contábamos con Teresa, pues la primera vez que un invitado viene tratamos de hacer un poco de como de biografía, mi pequeñita Perfecto, y tal, y bueno, perfecto. hablamos a lo mejor un poco más del último libro, pero de los libros así más, ya hablaremos la próxima vez, que si una vez que la gente viene se anima a regresar. 30 años después, ¿no? Yo espero que menos, porque la única vez que hicimos esa gracia de vamos a invitar cada 5 años a un dibujante era George Pérez, que vino el primer año. Y solamente pudo venir, me parece que fue 3 veces, porque se nos murió el pobre. Pero bueno, su nombre da origen al premio más importante que se da en las jornadas, que es el premio George Pérez al autor más molón. Porque no damos premios de esos de mejor dibujante, mejor obra, no. Aquí son al más simpático, al más borracho, al más que mola, al que más dibujos hace, yo qué sé, lo que se nos ocurra. Pues te iba a decir, yo he oído que tú empezaste en las revistas catalanas Sí, para niños sí, y luego sé que estuviste en Bruguera Sí. haciendo tintas y cosas de estas. Cuéntanos un poco cómo llegaste a... Bueno, todo empezó que yo leía, en casa leíamos TVO y Patufet, y en la revista Patufet, la revista catalana, pues aparecía la biografía de un dibujante cada semana, ¿no? Y tenía la idea de que los dibujantes eran gente ya pues mayor. Yo tenía 15 años y mayor es 30 o 40, ¿no? Y había uno que se llamaba Joma, que es un humorista de la vanguardia, salía su biografía y decía que tenía 16 años. Digo, coño, ¿qué es esto? ¿Se puede hacer esto? Y entonces esto me dio la chispa para presentarme allí. Por la cara, sí. ¿De qué edad tenías? 15. Cogí la carpeta, me acompañó mi madre, porque yo no me atrevía, mi madre se quedó fuera, y entré allí. Hola, buenas. Dije, me gusta dibujar y me gustaría ser dibujante y tal, ¿no? ¿Y qué haces? Y enseñé dibujos. Y dice, oye, pues mira el chico este, el niño este. Y me encargaron 2 páginas, digo, ¿está en serio? Y entonces hacía los trabajos de la escuela, matemáticas y la página para el Patufet. Y luego, mira, en Matarratos, que está la Conti, buscan dibujantes para allá. Y así vas metiéndote un poco. Pero yo tenía 16 años, 17. ¿Y a Bruguera? A Bruguera, pues ya buscando sitios donde ir, me presenté en Bruguera y no me cogieron, lógicamente, porque había que hacer mortadelos, ¿no? Yo era demasiado francés, ¿no? Había que hacer o Doctor Cataplasma o Zipizape. Digo, no, esto no lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, hay otra opción que es pasar a tinta. Había un equipo de entintadores que pasaban pues a tinta pues las páginas de Mortadelo de Ibáñez o Zipizape de Escobar o de Raf, sobre todo. Y entré ahí como experiencia de a ver qué pasa, a ver qué es esto, ¿no? Duré 1 año y medio y me especialicé en Raf. Sir Timoteo y Mortadelo y Zipizape. Lo que menos me gustaba de Zipizape, porque era un estilo menos con mi carácter, ¿no? Pero lo hacían los titulares, Escobar, los lápices o... Sí, lo que pasaba yo, sí, lo que pasaba yo, sí. Lo que pasa es que allí se producía muchísimo, había páginas, montones de páginas de Ibáñez y hacían apócrifos, ¿no? Cogían una viñeta de aquí y de allá, iban calcando y hacían páginas nuevas, ¿no? Pero... Oye, pues desde el punto de vista empresarial es una idea genial, ¿eh? Pero vamos, no es lo mismo, ¿no? No. Lo que sí que me sabía mal a veces era entintar a Rafa, era tan bueno el dibujo a lápiz,
Que digo, hostia, ahora voy a pasar la tinta. Tú hacías el Sir Timoteo. Es el Timoteo. Y tenía guiones de Andreu Martín. Ya, Sí. Con el que luego coincidirías, ya lo hablamos más Exactamente, adelante. que era un chaval, tenía 24 años, Andreu Martín. Y llegaban las páginas de Rafi y eran tan buenas a lápiz que digo, usted te sabía mal a veces intentarlas, ¿no? Y hice algún don más a pincel y me dijeron, no lo hagas a pincel, que le das una calidad que no. Hay que ser... Vale. O sea, teníais como un libro de estilo para intentar... Bueno, sí, yo recuerdo la primera página que me pasaron el primer día, yo estaba muy nervioso, digo, hostia, ¿esto cómo se hace, no? Era un doctor cataplasma, que es estilo Disney, ¿no? Y yo soy todo lo contrario. Y hostia, aquello fue, vamos a ver. ¡Ay! Tremendo. La salvamos la página, pero... Y luego ya, ¿a dónde pasas? Porque... Bueno, pues porque como veía que no tenía nada que hacer allí, pues entonces me fui a la otra opción que había, que era TVO. Me fui a TVO la misma, ya me presenté en TVO y allí sí que me aceptaron, entendieron un poco lo que hacía, porque era una época que el TVO estaba muy flojo y estaba buscando cosas nuevas, y estaba Sirven, que era el redactor jefe, que era de mi quinta, estaba yo, entonces empezamos a dar un enfoque más moderno al TVO, pasaba pues en la escuela franco-belga, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a colaborar, y ahí pues empezó a venir gente como Paco Mies de Tresicla, que era dibujante, que era un chaval también, presentó cosas allí. Mi hermano se puso a hacer guiones, que no era su idea, pero se puso a hacer guiones, y empezamos, sin querer, montamos un equipo paralelo de gente joven respecto a los clásicos del TVO, ¿no? ¿Y de qué años más o menos estamos hablando? 75, 76, 77. ¿Y cómo os miraban los clásicos a los jóvenes turcos, esos que... Algunos con gracia, decía, por ejemplo, Bernet Toledano, hostia, tú haces las páginas como si fuesen de muestra siempre, ¿no? Y luego había gente que no, ¿dónde vas con estos pedos, esta gente? Hay gente de todo. Sí. Y luego, no tengo muy clara la cronología, porque yo cuando me fijo absolutamente en ti, ya es aquí, ya es encima, ¿no? Sí. Pero esto es lo que haces en el Papus, el Papus, sí. El jueves, Sí, esto es posterior. gente Sí. y tal es Sí, posterior. yo estoy en TVO, entonces tengo la desgracia de que tengo que ir a hacer la mili. Y me mandan al Sáhara porque ya no era español, entonces me mandan a Canarias, que es lo más lejos que hay, ¿no? Me mandan a Canarias, y allí estoy yo un año, me tocó aviación, que eran más meses que la normal, 15, 16 meses ahí metido en una isla, que está muy bien, pero si eres militar no, ¿sabes? Una cosa es estar en Lanzarote, en Gran Canaria, o otra cosa es estar en un cuartel. Pero te toca aviación, que es mejor que meterte en un tanque. Que es como Sí, pero tenía más meses, hicimos 16, 17, bueno, total. Entonces, desde allí empecé a mandar dibujos sueltos a TVO, y mi hermano sacaba coñas de los dibujos, y empezamos a publicar ahí. Entonces, cuando vuelvo de la mili, el TVO ya no era lo que era, estaba muy mal, y entonces, bueno, empezamos a buscarnos la vida, y nos fuimos al Papus, que lo llevaba Viva. Y ahí empezamos a colaborar, a hacer historias, en principio con guiones de Iba y luego con guiones de mi hermano. Y luego ya nos pasamos al jueves. Como casi todos, en aquel momento. Sí, bueno, es interesante porque a mí siempre he trabajado en revistas, por eso siempre he hecho historias cortas, porque al trabajar en revistas siempre te piden 1 o 2 páginas, ¿no? Y esto a veces es interesante porque hay que sintetizar, entonces es interesante esto, ¿no? Y además, en mi estilo es complicado porque hay que hacer 1 o 2 páginas cada semana, y esto es un ritmo... Si tú dibujas como Iba se hacía la página en 2 horas. Está muy bien. Entonces, claro, yo no puedo hacerlo esto. Y entonces el entregar, pues, para el que gente hacer 2 páginas a la acuarela cada semana, a veces era complicado. Yo creo que soy el único idiota que en no muchas, pero en más de una semana no entregué en el jueves. Para hacerlo mal, no. Digo, no llego a tiempo. Claro, yo perdía dinero y ellos se enfadaban, ¿no? Pero es que yo, vamos, o sea, yo lo que no voy a hacer es mandar un churro aquí, ¿no? Una máquina perfecta teníais. Sí, no, entonces, hay gente que dice, igual, la gente no se entera. Yo no estoy de acuerdo en esto. Hay que respetar al público. La gente no se entera, siempre hay gente que se entera, y no hay que olvidar que la gente ha pagado una revista y tú tienes que darle lo máximo. Si tú eres un buen dibujante, tienes que dibujar bien. Hablaba antes con un par de expertos de cómic y decíamos, hablando de ti, y pienso ahora cuando llega esto, que eres, y estábamos pensando que otro dibujante era como tú, que era
con el mismo estilo de dibujo, hacer humor y historia realista, seria, ¿no? Digo, seria. Ni realista, el humor puede ser más realista que una historia. Yo creo que sí. Y entonces nos comentábamos de esta habilidad tuya para sin cambiar de estilo, porque hay gente que puede hacer las dos cosas. Poníamos de ejemplo Carlos Jiménez, que puede hacer más realista, pero que también estaba haciendo luego otras cosas, pues decía llamaba que pues hacía Dani Futuro y el robot era y tal, ¿no? Sí. Pero tú sin cambiar el estilo eres capaz de estar en los dos lados, hacer historias frías o la guerra de los dioses y a la vez hacer el que gente. Y no cambias el estilo, cambias, bueno, una serie de cosas, el montaje de la página, bueno, color o no color y estas historias, pero eres capaz de mantenerte con una... con un estilo, personalidad. Con ¿no? estilo, personalidad. Nadie va a equivocar un dibujo tuyo nunca. Es decir, cuando lo veo, va a decir esto está. Esto me halaga porque lo que piensa que un artista lo que busca, creo yo, es tener estilo, ¿no? Entonces, hay gente que les gusta cambiar de estilo, me parece muy bien, pero yo, mira, esta historia la voy a hacer en ese estilo, esta historia la voy a hacer con este otro estilo. A mí es lo contrario, a mí me gusta tener un estilo propio y con este estilo contar historias. En definitiva, lo que me gusta es contar historias. Lo de los trailers puede ser serio o de humor, pero estamos contando una historia y esto es lo que me interesa, ¿no? Tú has trabajado con guionistas, con tu hermano y esto, y de repente cuando apareces en CIMOC no apareces con esta historia que quería hablar de ella, de la que hiciste con Zedner, Sí, apareces con la de Andreu, con la guerra de los dioses. Guerra de los dioses, sí. ¿Cómo es esto? ¿Tú vas a CIMOC, hay un guión o tú te juntas con Andreu? Cuéntanos No, un poco. Andreu nos conocíamos de Bruguera, que me había hecho un guión de 2 páginas para Spirou, para la revista Spirou, que no entregamos nunca, pero bueno. La belga, la Spirou, la belga. Sí, la revista, sí. Y pues nos conocíamos y un día pues quedamos y digo, mira, ¿por qué no me haces un guión para Tutén o para Cimoc, una historia larga, me gustaría hacer tal? Mira, no me gustaría hacer esto. Hizo eso. No me gustaría hacer nada de esto. Y me hizo la guerra de los dioses. Entonces te digo, vale, estupendo, ahora te vas a enterar. Entonces es un reto, ¿no? A mí me gusta esto. O sea, si no me gusta, le digo que no, cuidado. No es que digo cualquier cosa, pero a veces que te pongan un reto. Por ejemplo, yo cuando he hecho ilustración, por ejemplo, estaba ilustrando Drácula, por ejemplo. Yo quizá nunca hubiese hecho Drácula o Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Hubiese continuado haciendo que gente, pero cuando te proponen esto, dices, ¿cómo lo haría yo esto? ¿No? Y este es el reto, a veces interesante, ¿no? Por ejemplo, un libro que está inédito, que no se ha publicado todavía, bueno, hace tiempo que está hecho y no va a salir nunca, creo, de Vicente Vives, es Babe, el cerdito valiente. Yo nunca hubiese escogido ese relato para hacerlo, ¿no? Pero Vicente Vives en la colección tenía esta novela, la original, pero las ilustraciones inglesas son horribles. Este libro no se vendió. Y dije, mire, cuando se agote este libro, vamos a sacar el tuyo. Tú mientras ves haciendo las ilustraciones y no va a salir nunca ese libro, no se va a agotar nunca porque es malísimo, ¿no? Pero bueno, entonces lo importante es que os digo, vamos a ver, Babe, cerdito valiente, hostia, esto me interesa. Y es el reto personal, ¿no? A ver, ¿cómo hago esto que no sea Disney, ¿no? En mi estilo, ¿cómo sería esto en mi estilo, no? Y es interesante a veces estas cosas, ¿no? Porque te das cuenta que a veces sabes dibujar cosas que no sabías. Que sabías dibujarlas, ¿no? Y bueno. O sea, que te haces la prueba cada poco. Sí, esto es estimulante, ¿no? Estamos aprendiendo siempre hay retos, a veces aciertas, a veces no, pero bueno. Y de un guionista, comillas, tan clásico en su forma de trabajar como Andreu Martín, en la revista, en CIMOC, en ese momento... Yo las estuve revisando porque dije, en lugar de... Como esta no la vi en libro, sí está la otra que no encontré, la de la guerra de los dioses, no la encontré porque sí tengo el libro. Este es el filo del edito Astiberri. Pero yo esta no la tengo en libro, tengo la vale. original. Entonces estuve mirando la revista y la revista era muy buena. Estaba mirando y sí. Con lo que era... ¿Cómo fue la historia? Porque Jorge Zedner es un guionista absolutamente diferente a Andreu Martín. Ya cuando escriben obra de ficción los dos que han escrito, no hay nada más diferente. Son muy buenos los dos, pero no hay nada más distinto. Y de repente también coincidíamos, Ángel de Murcia, Jaume y yo, en que tienes un estilo frío, en el sentido
de que siempre tienes como al lector cogido por la solapa y no se va a mover ni un momento. Ah, sí, ¿no? caray. Entonces, y yo pensaba, Historias frías es que yo llamaría así a su antología general de la obra, ¿no? ¿Cómo fue Zentner, que es un tipo tan amable, tan zen, tan todo Es muy esto? zen, sí, pues era Zentner, sí. Y a la vez es un escritor, sí, de Zentner, claro. Yo creo que sus padres ya lo vieron, Ya lo dije, vieron. este chaval va a saber. Y dijeron, ya. Y eso, que a la vez es un guionista para el mercado francés y el creador de Dieter Lumpen con Rubén y todo esto. Sí. Y estas historias me parece que son muy de Zentner, de lo que él escribe también cuando ha escrito ese par de libros de cuentos que tiene. ¿Cómo fue vuestro encuentro? ¿Fue el editor que os juntó? Sí, ¿Os fue conocíais? el editor nos juntó, Joan Navarro dijo, bueno, mira, está bien que hicierais una historia larga, aquí hay varios guionistas, y me propuso varios guionistas, digo, no me interesa demasiado, y estaba Jorge Zentner, que había llegado a España hacía poco, este chaval, y quedé con él. Y me gustó la idea esta, como me gusta esto lo muy absurdo y cosas así, me gustó que el protagonista de la historia es una nevera. Entonces son distintos capítulos de la historia de la nevera. Entonces me pareció una cosa curiosísima. Digo, pues vamos a hacer un personaje que es una nevera, ¿no? Y vemos los distintos desde la fábrica donde la fabrican, ¿no? Hasta los transportistas y al final el desguace, ¿no? Y bueno, me pareció curioso el relato este. Tiene el extraño humor de Zentner siempre detrás y como mucha... Zentner era un tipo genial, ¿no? Yo cuando lo conocí lo que me dijo es que es para ti la literatura. Y dije, no sé. Pero él estaba obsesionado con el hecho de escribir, ¿no? No lo que escribe, sino el hecho de escribir, ¿no? Y me parece un tipo genial. Y me hace gracia ahora que estaba viendo el prólogo de la historia, bueno, el primer capítulo que está lleno de aviones, o sea que como ya tenías toda la documentación en la cabeza de cuando hiciste la mili, seguro que ya este capítulo Los de la mili más modernos, no mucho más, pero... Pues esto no mucho más, porque el glorioso ejército español es espectacular, pero bueno, este es otro tema. Sí. ¿Y cómo era la... Para situarnos, esto es, como no ponen el año, 84. Sí. ¿Cómo era? Cuéntanos, porque también eres un hecho generacional en las jornadas. Tu generación la representas tú este año, ¿no? Siempre traemos mucha gente por generación. Haberme avisado, yo no. Hombre, vaya, y una vez aquí ya te vamos poniendo poco a poco la corona. Sí, caray, no sé cómo. Ya te nombramos caballero de las jornadas. Ostras, tendría que arrodillarme y todo eso, ¿no? No hace falta, pues no somos monárquicos, somos republicanos, así que Estupendo. te ponemos una banda de esas y tal. No, decía yo que cómo era un poco el ambiente del cómic en ese momento concreto, años 80, años 84, es un momento... Bueno, yo encuentro fatal, por ejemplo, yo tampoco he sido muy de hacer muchas actos sociales y muchas fiestas y cosas de eso, ¿no? He ido siempre mucho por libre, pero sí que he hecho en falta, por ejemplo, yo cuando iba a entregar a Jueves o a CIMOC, ibas a entregar, ibas a la redacción, te encontrabas con gente, hablabas con gente. Ahora se manda todo por mail o por WeTransfer, ¿no? Y no ves a nadie, no hablas con nadie, entonces esto es muy práctico, pero es muy triste. Entonces yo recuerdo esa época que era muy buena porque iba a Norma a entregar y te encontrabas con Alfonso Fon, hombre, y lo conocías, o te encontrabas con gente y en los Jueves igual, o un día Óscar, Ayuá, Peric, por ejemplo, esa gente, ¿no? Y ahora esto lo he hecho en falta, sí. Sí, porque hablaba antes con la fotógrafa de la boda de Avilés, ¿no? Paloma Ucha. No está Marieta, está Paloma, que yo la conozco de Gijón, y comentaba lo mismo, le decía, oye, dale recuerdos porque yo trabajé muchos años en comercio, dale recuerdos digo, no le voy a dar recuerdos a nadie porque yo no voy por allí, mando las fotos desde casa. O sea, y yo pensé, Dios mío, la gracia que tenía ir todos los días con la tira. Yo creo mucho en la relación personal, por ejemplo. A mí me salía de vez en cuando algún trabajo extra en el Jueves por estar allí hablando de tema, y Jean, por ejemplo, que tenía un punto artístico. Oye, vale, pues oye, ahora vamos de esto, ¿por qué no me haces un póster de esto? Porque estás allí con gente y hablando de cosas, ¿no? Esto es muy difícil hacerlo por ordenador, por mail, ¿no?
Y era verdad en el jueves, tú que estuviste en el jueves, que os trataban ahí como fuerais, yo que sé, multimillonarios rusos. No, en el vodka, no sé qué, todo allí. Los puros. No, yo tengo una cosa muy curiosa, que es que como tengo un estilo personal, yo no pertenezco a ningún. Sí, yo he trabajado en el jueves, pero no soy representativo del jueves. Yo he trabajado en TVO, no soy representativo. He trabajado en Cairo y no soy representativo. Entonces, estoy en otros sitios, menos en el Víbora, y no soy representativo de ninguno. Yo hago TAS, sí, que ya es mucho. Y estoy en ello, estoy aprendiendo, Pero bueno, entonces, no, el jueves yo iba a entregar, pero algunos tienes más relación que con otros, pero sí que había un grupo de gente que era más gamberro y más así, pero yo no. No, tuvimos aquí que nos decía que sí, que aquello era cuando era de verdad el cómic español, los jueves y eso. El Paco es más, hacía, sí, con Ventura y Nieto hacían carreras de canicas y chapas por el pasillo y sí, hacían cosas así, sí. Qué gente. Qué gente. Hablando de qué gente, ¿cómo os planteabais el trabajo? ¿Te hacía tu hermana los guiones? Sí, bueno, esto viene del TVO. Yo trabajaba en el TVO, me hacía yo algún gag, algún chiste, y mi hermano, que estaba estudiando, siempre es una persona que le interesaban las ideas, ¿no? Él tiene carrera de psicología y es profesor de la universidad, de guión y formatos televisivos. Pero bueno, en esa época yo dibujaba para el TVO. Y un día me viene mi hermano y me dice, oye, tengo una idea, si te interesa. Y me cuenta un gag, digo, pues está bien, pues lo voy a dibujar. Y lo hicimos como una anécdota, una cosa curiosa, ¿no? Y empezó a pasarme gags y digo, oye, este tío es bueno. Es más, pensé, hace lo que yo quiero hacer, pero lo hace mejor que yo, entonces que lo haga él, ¿no? Es una cuestión de calidad. Y así empezó, él no tenía previsto ser guionista, ¿no? Y empezamos así como un juego. Y hace muchos años, y cuando en el jueves, pues bueno, ya seguro que hacía los guiones. Tiene una ventaja para mí, que al trabajar con mi hermano, por ejemplo, hay mucha complicidad. Entonces le digo, oye, hace tiempo que no dibujo trenes. Hazme, ¿sabes? Oye, hace tiempo que no dibujo elefantes, tú, ¿sabes? Y hace un guión de elefantes, ya está. Y lo del blanco y negro y el color, en el que gente tenéis cosas en blanco y negro, ¿esto por qué era? O sea, porque empecé en el jueves con el ciclo 21, que eran historias de una familia en el futuro. Luego lo cambiamos, pero el encargo del jueves era en blanco y negro, entonces empezamos a hacer en blanco y negro. Van pasando los años, yo tengo inquietudes y digo, bueno, pues lo voy a hacer con grises, ¿sabes? Y entonces Jean, que estaba allí, que tenía un personaje complicado, pero era artista, vio aquello y dice, oye, ¿por qué no haces una página en color? Digo, vale, no tenía ni idea, pero vamos. Y empecé así a hacer cosas en color, y entonces empezamos a hacer el que gente a color. O sea que he hecho la evolución ideal para mí, que es pasar del negro a los grises y de los grises al color, que es la evolución lógica y entonces te cambia el estilo también. Cuando dibujas en blanco y negro hay muchas tramas manuales, rayas para dar volúmenes, y cuando haces color ya no hace falta, el volumen lo das con el color, ¿no? Entonces, esto para mí sería muy interesante porque he ido evolucionando el estilo del negro al gris y al color, ¿no? Y también la ventaja de publicar cada semana, esto te da un ritmo de trabajo, hay que espabilarse, ¿sabes? Y en el jueves o el Papus eran en realidad revistas de humor, satíricas, ¿no? Sí, sí. Y sus estrellas eran los dibujantes, los humoristas. Exacto. Es decir, las estrellas eran Óscar, Ibai, evidentemente, el Perico, para que vamos a hablar, toda esta gente, ¿no? Entonces, de alguna manera, los que hacéis historieta, o sea, Ventura y Nieto, por ejemplo, tú y Bigart, o Johnny Roqueta, o la etapa en que hizo Cotidiana Delirante Prado, esa historia. Exacto. Erais como los que, bueno, os metían ahí los historietistas, ¿no? No, porque yo creo que esa época de jueves fue la mejor en el sentido de que era una revista plural. Entonces abarcaba mucho público. Cogía gente del cómic, gente de humor, gente que buscaba crítica social, el chiste político de la semana, de que si Suárez, que si Felipe González. Y luego había lo que decíamos nosotros, que era humor de la vida cotidiana. Es lo que decíamos, ¿no? Y creo que se dieron cuenta que era interesante, porque también era la época del cómic, entonces les gustaba el jueves tener a dibujantes que dibujaran, ¿no? Las Pastoras, por ejemplo, Miguel Ancho Prado, yo, Baqué, o sea, de gente que dibujaba. Y era un contraste interesante en la revista.
y su mirada sobre vosotros, ¿cómo era? Que es lo que me interesaba. De los jefazos eran todos los humoristas, digamos, de alguna forma. Entonces, ¿cómo era más bien esto? A ver, estos chicos, No, tal, había o queremos lo que tú dices, queremos que sea de amplio espectro. Diríamos. Bueno, yo no creo que fuese así. En mi caso, digamos, me respetaban como dibujante, ¿no? Pero como mi hermano hacía humor absurdo, entonces había gente como Óscar que me decía, se me hacía la coña, ¿qué? ¿Se entiende esta semana? ¿Qué? ¿Se entiende esta semana? Ya, vamos a ver, o sea, a mí me gusta Monty Python, ¿no? Iban más al humor grosero, más al humor fácil, ¿no? Nosotros hacíamos una cosa más distinta. ¿Qué? ¿Se entiende esta semana o qué? Bueno, él hacía el profesor Cojonciano. Sí, claro, el nombre ya lo dice todo, ¿no? Sí. Que es un homenaje al profesor Que sí, Chorón. sí, sí, exactamente. Sí. Sí. O Chojón, como dicen ellos. Pero, bueno, esta sí siempre es una parte que nos ha llamado la atención, ¿no? Como ese balance entre páginas de historieta, humor... Bueno, la base era hacer humor. Entonces, a partir de ahí cada uno tiene su estilo. No, su estilo, lógicamente. Sí. Oye, y lo de cuando te pones a hacer el color, que dices, bueno, haz color, ¿no? Que te dice Jim. ¿Qué haces? Es decir, tú no había hecho nunca... Hay una parte que nos saltamos al principio de tu vida, que es cómo llegaste al dibujo. ¿Te fuiste a Bellas Artes? Hiciste No, yo sé soy autodidacta totalmente. Y con la música igual, soy autodidacta. Pero hay una pasión y un cariño, hay que tener mucha pasión y mucho cariño porque no tienes ni idea, ¿no? Entonces, estuve suscrito 8 años a la revista Espirú, la recibí cada semana. Y allí pues los lectores hacían preguntas, ¿no? Y esto tal, y uno pregunta un día, Franken, ¿cómo lo hace? ¿Cómo dibuja, no? Y le contesté, pues dibujo con pincel. Y dices, ojo, dije, ¿cómo? Yo utilizaba el Rotring, que para mí en aquella época era un artilugio de alta tecnología, ¿no? Lo era. Oye, y calibrado, y dice, con pincel. Y me fui a la Casa de Bellas Artes rápidamente, oiga, póngame. Llego a casa y digo, hay que aprender la técnica, pero digo, oye, aquí esto tiene cosa. Y así, empecé así. Entonces llegas al color, te dice Jim, bueno, esto trae un color a ver qué pasa. Pues, y entonces, ¿qué haces? ¿Te compras unas acuarelas? Claro, bueno, había practicado en mi casa cosas con las anilinas y tal, pero las anilinas son muy falsas del cromatismo que tiene, ¿no? La gama cromática es muy espectacular, parece publicidad, parece cosas así, ¿no? Pero los amarillos y los azules son muy chillones, ¿no? Sí. Entonces había hecho cosas en mi casa, entonces compré una caja de acuarelas y unos lápices de color buenos y por intuición vas haciendo. Entonces, el tener un talento no te garantiza nada, sino el tener un talento creo que te predispone te da pistas, ¿no? Y empiezas a hacer por ahí y vas haciendo. Sí. Por eso muchas horas y mucho cariño y bajar el ego, ¿eh? Que hay mucha gente que tiene un ego, ¿sabes? Bueno, pero eso se pasa haciendo muchas páginas. No creas, no. Hay gente que... Es que yo soy fulanito, y a mí que me cuenta, o sea... Hay gente muy buena, tío, pues dibújame una señora bajando de un taxi. No me pongas un desnudo femenino, un bodegón, ¿no? O un Conan ahí. Oye, dibújame una señora con un carrito o un tío que viene del aeropuerto con la maleta. Bueno, pero eso hay que dibujar de todo. Claro, pero es la injusticia del mundo del cómic. A ningún otro tipo de dibujante o pintor se le exige dibujar de memoria. No. Entonces le ponen un modelo delante para hacer una Modigliani y se ponía una tía desnuda. Yo, por ejemplo, la gente que admiro más es la gente que hace animación. Pero un buen dibujante de animación es el mejor dibujante que existe. Pero no hay que hacer un buen dibujo, hay que hacer, como mínimo hay que hacer 24 por segundo, buenos todos. Claro, y entonces hay que hacer así, hay que hacer todo el movimiento correcto, ¿no? Entonces hay que tener una calidad. Por ejemplo, Picasso o Dalí no hubiesen pasado el hall de entrada. Dile a Picasso, oye, hazme... Estoy parando un taxi, se sube el taxi y va allí y tal, o bajando las escaleras de su casa, ¿no? Le va a hacer un jarrón, o Dalí va a hacer un paisaje, que está muy bien, cuidado, está muy bien, pero ostras, dibujar es mucho más complicado. Y una cosa que olvida toda la gente, estamos contando una historia. Ya sabes, hay gente muy buen dibujante que no sabe contar historias. Es que ser historietista es otra cosa. Es como hacer fotografía o cine. O sea, a mí lo que me apasiona en el cómic es que se puede hacer secuencias. Y esto es lo interesante.
Hay grandes ilustradores que hacen ilustraciones perfectas, pero el cómic hay que hacer secuencias, hay que contar una historia, hay que darle un ritmo, una sensación, hay que ser escenógrafo, vestuario, luz, director, fotografía, hay que hacer de todo. Entonces hay que tener una visión de lo que estás haciendo. Sí, lo que pasa es que me parece que, ahora que hablabas de que eso, que Picasso y Dalí no pasan la prueba en Disney, que tienes razón. Lo que pasa es que a mí me parece que el mundo del arte... Que no es menospreciar nada, No, para simplemente nada, que son mundos distintos y nos hacen creer que hay gente buenísima en ese ámbito, pero no en el otro. Entonces, ya digo, cógete a Bagheera del Rodrigo de la Selva, ¿no? Y muévelo ahora. Que se mueva como una pantera, no que se mueva, Sí. claro. Lo que pasa es que lo que te iba a decir es que el mundo del arte me parece un poco como el mundo de la política, que no importa tener razón, lo que importa es acertar. Y entonces Picasso y Dalí acertaron, pero vamos, de pleno. Perfecto, sí. La razón la tenía el que iba a hacer Bagheera, pero el que acertó era Picasso. Sí. Que fíjate qué fácil es falsificar un cuadro de Picasso y lo difícil que es hacer a Bagheera corriendo. Sí. Pero el que acertó era Picasso. Era un tío listo, un tío inteligente, un gran talento. Hombre. ¿Qué te iba a decir de estas historias de las que estamos hablando? ¿Cuál recuerdas con más? ¿O cuál te parece que es? Si tuviera que quedarme con una de mis historias, ¿con cuál me quedaría? De las historias frías, de las Sí, galaxias. o de las mejores páginas, digamos, de qué gente, o el mejor Absurd Delirium. Yo creo que, resumiendo, quizá Absurd Delirium es lo que recoge más mi personalidad como de humor absurdo y de dibujo y tal, que gente también. Y lo más también me interesa mucho porque era distinto, pero por mi carácter, por mi temperamento, quizá Absurd Delirium y que gente es lo que más afina a mi forma de ser, ¿no? Forma de pensar, ¿no? Y de las historias largas, las dos que hiciste, la de Zedner y la de Andrew Martín, ¿cómo las recuerdas o cómo las sitúas dentro de tu trabajo? ¿O simplemente encargos o de verdad pusiste ahí ganas de verdad? Yo siempre pongo ganas. Yo nunca he trabajado con la mentalidad esa del encargo, ¿no? Porque bueno, grandes cuadros también son encargos. La Capilla Sixtina es un encargo, Guernica es un encargo, o sea, los retratos de Velázquez son encargos. O sea, yo nunca he trabajado con la mentalidad del encargo y entonces yo he disfrutado siempre de lo que he hecho. Es más, te diré que quizá no he dibujado nunca una cosa contra mi voluntad. Ha habido cosas que me han gustado más o menos, algún libro de ilustración infantil o juvenil que me ha gustado, la historia no me ha gustado tanto, pero entonces he intentado buscar el lado bueno para yo poder dibujar. Pero un trabajo simplemente de encargo por dinero no lo he hecho nunca. Y el año pasado queríamos traerte porque había salido un nuevo libro tuyo, que era el de Capucha Blanca. Correcto. Y que es, para los que aún no lo hayáis leído y ya os estáis corriendo a la librería de arriba a adquirirlo, es una recomendación que me agradeceréis. Es como una revisitación del cuento, el mito, la historia, la mitología de Caperucita Roja. Pero Nada que ver. Nada que ver. ¿Cómo es que o te propone Óscar hacer esto o Sí. tú te pones o lo encuentras o cómo No. fue pasarte directamente a algo que no habías hecho en teoría, la novela gráfica? Bueno, novela gráfica también me hace mucha gracia esta palabra novela gráfica, en definitiva es un cómic, novela gráfica. O sea, el cómic sería un álbum. Caro, te dicen. Sí, el cómic sería un álbum de Asterix y la novela gráfica sería un álbum más largo. O sea, es como hacer un cortometraje o un largometraje, un poco, ¿no? Sí, bueno, o una serie de televisión, capítulo de televisión, o hacer una película, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, esto viene que yo conocí en un salón de cómic de Barcelona, conocí a Óscar Martín, que yo no le conocía. Yo ya me iba a mi casa y pasé por un stand que estaba Miñiqui, que era su editorial, y hacían artbooks. Y me pareció, hombre, artbooks, a ver, igual algo interesante. Y me pongo a mirar y yo no lo conocí, pero él me reconoció, y me dijo, me saludó, tal, nos presentamos, tal. Y a raíz de ahí hicimos un artbook, luego hicimos otro segundo artbook mejor, y con esta relación un día me llama y me dice, oye, mira, tengo una historia que he empezado yo, pero que con mi estilo cartoon pues no acaba de funcionar. Pues ella había dibujado unas páginas y no acababa de... Estaba bien, pero no tenía credibilidad, ¿no? Y pensaba que podría hacerlo tú. Y digo, ¿y qué historia es esta, no? Y me contó lo de Capucha Blanca.
Y me pareció una visión tan distinta, o sea, una revisitación tan curiosa del cuento, que él es el culpable de que yo haya vuelto al cómic después de 20 años, ¿sabes? Y así empezó. Y lo hicisteis, el libro salió en Francia, ¿verdad? También, sí. ¿Y qué tal la respuesta de los franchutes? Normal. Hombre, ten en cuenta que salen 100 libros cada semana. Entonces, claro, o más. Entonces, sale mi libro, ¿no? Yo voy la semana siguiente a París y han salido 100 más, han salido 200. ¿Sabes? Y el mío está allí, hola, hola. No, pero me ¿sabes? refiero a la respuesta de la gente que te conoce y que... Eso sí, no sé, muy buenas críticas, eso sí es verdad. Porque el libro es muy sorprendente cómo va evolucionando, la historia está... es una forma de narración la que utiliza Óscar en este caso interesante, ¿no? Con mucha descripción, mucha retórica y golpes. Cada tanto hay flash. Pues en realidad, aparte de ser un cuento clásico, es una crítica social de la sociedad de ahora, en definitiva, ¿no? Entonces, la excusa de la capucha blanca es bien. Se sale el lobo, sale la capucha, sale el leñador, pero desde otro punto de vista. Entonces, es interesante porque es una crítica de la sociedad de hoy en día, de la juventud de hoy en día también, ¿no? Y, bueno, el padre, todas estas cosas sí, muy interesantes. ¿Y cómo te dio todo el guión hecho? No, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco. Sí, me presentó el guión tenía escritas unas 20 páginas, 25 páginas, y al decirle yo que sí, entonces él reescribió el guión pensando en que lo iba a dibujar yo. Entonces, claro, el dibujante pues tiene una visión visual, digamos, de cómo va a quedar. Entonces reescribió el guión pensando en mí, y a partir de ahí le dio un giro a la historia que él tampoco sabía, ¿sabes? O sea, se puede escribir. Y sí que hay, digamos, es muy fácil la relación esta de que yo respeto lo que él hace y él respeta lo que yo hago. O sea, hay un entente cordial. Él sabe que voy a dibujarlo correctamente y yo sé que él no va a hacer ningún disparate, ¿no? Entonces hay esta relación correcta. Sí que en alguna página, bueno, había una página que era un poco más mentalidad de cartoon, que hay un sótano que se acordaba como 13 arroz del Percebe, o sea, que digo, esto no lo voy a hacer, esto no es mi estilo. Yo te voy a contar lo mismo sin tocar ni una coma. Voy a contar lo mismo, pero de otra manera. Y me dijo, vale, y ya está. ¿Él te daba entonces en la disposición de página, en la distribución? Sí. Pero hay bastante libertad. Y mira, por ejemplo, ahora estamos preparando una historia nueva, que estamos justo empezando. Y hay algunas páginas que solo me ponen los diálogos. Dice, mira, estas dos personas están hablando y dicen esto. Ella sabe que voy a contarlo bien, ¿no? Entonces, pues... hay otras páginas que sí me dicen, mira, esto ocurre aquí, pero es muy general, ¿no? Pero hay algunas páginas, hay 4 o 5 páginas que me están hablando los personajes y me ponen una indicación, mira, tú mismo distribuye como veas la escena, ¿no? Sí. Porque en el libro de Capucha es muy tuyo la distribución, o sea, es una página tuya, no hay diferencia. Él no me dice viñeta vertical, esto no, nunca. Dice viñeta 1, 2 y 3, o 4, y ya está. Y a partir de ahí yo veo cómo me queda, intento que sea visualmente atractivo, que no sea repetitivo. Hay cosas que quedan mejor. Había una página que eran 3 viñetas verticales, que está la chica en su casa con su padre, y esta página lo hice 3 veces, y no había manera digo, esto no funciona ni de coña. Y lo hice horizontal, contra lo que decía él, y quedó mucho mejor. Pero no pasa nada. La que haces como una diagonal con ella. Una que está en el sofá, bueno, pues entonces quedaba mucho mejor en el sofá horizontal que en vertical. Entonces tenía unos espacios a rellenar que eran raros, no se entendía muy bien, visualmente quedaba feo. Y pensé, bueno, pues no pasa nada, no cambio a horizontal y no pasa nada. Bueno, y otra parte tuya que no hemos tocado, porque que es la de músico, que ya digo que nosotros que intentábamos traer a a veces no encontrábamos forma, porque esto de internet es nuevo. Cuando nosotros empezamos esto era el teléfono. Sí. Inventaron una cosa que se llamaba fax, que era la hostia, ya aquello. Y tal. Sí. Entonces encontrar a alguien que no conocías era muy complicado, ¿no? Esto del fax no lo he entendido nunca yo. No, ¿verdad? No. Y además desaparece lo bueno que yo mandaba una cosa a Folio Glacial, por ejemplo, y estaban comunicando, ¿no? Y pienso que el dibujo está flotando ahí sobrevolando París.
¿qué pasa? Entonces, ahora ya sí, ahora hay conexión, ¿no? Y entonces baja, ¿no? Entonces, una cosa rarísima. Sí, era complicado, pero era útil. Sí, No te sí, creas. sí, sí, No sí. Lo único problema es que como el papel era térmico, todo desaparece. Y Sí. yo recuerdo cuando Lustal me contestó a mano con las letras estas de Jacques Lustal y no sé qué. Yo, al mes ya no había nada, pero había ¿qué ha nada. pasado en mi Lustal? Un desastre. Y tal, ¿no? No, te decía que que en esa época era complicado, pero se me ha ido la idea que... lo de la música, sí. Sí. Entonces, la fórmula fue que, como contábamos antes, le contábamos a alguien, apareció por casualidad. De repente vimos que estabas en un grupo de música actuando en un festival en que estábamos en la organización y dijimos, no puede ser, cuando te vimos, es él. O sea, fuimos a mirar la actuación a ver si lo reconocíamos y tal, y te reconocimos y dijimos, bueno, te vamos esperando ahí a pie de escenario, oye, vamos a presentar tu libro Azul de Delirio Montasteis algo así, y tal, última, para que sí. estuvieras y tal. Sí. Pero eras músico, entonces para nosotros, bueno, luego ya empezaste a recordar, no, hubo una entrevista en el Cairo que le hacía una chica que decía que, pero habían pasado ya tanto tiempo que no había neuronas. Entonces, quiero hacer una pregunta, ¿nos da tiempo? Es verdad. Me hacían, sí, Sí. un homenaje me hizo Leo Sánchez. Sí, es de verdad, Bowie, sí. estoy yo tocando el piano. Sí, En sí, Bowie, sí. 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 Así que era reconocible, pero también eres músico, y músico de jazz. Una cosa es ser músico de punk, brum, 3 notas y ya. O de reggaetón, El piano de reggaetón es muy bueno porque tiene 2 teclas, entonces es fantástico. Es fabuloso, o es el do o es el re, ¿sabes? Es fantástico. Yo ya te digo que música me gusta, pero nací en la anterior reencarnación. Fui Van Gogh y me corté la oreja y ya no tengo oído. ¿No con tienes lo cual, oído? cero. No, pero... mira, Entonces, la música... hay muchos tipos de música, hay muchos estilos. Te tiene que gustar alguno, tiene que sí, a gustar. mí me gusta el jazz. Pues ya está. Yo soy de... Ya está. Y la idea, pero te digo, ¿cómo fue? ¿Cómo Pues lo mismo, el muchacho de 15 años que dibuja? Lo mismo, yo en casa, pues mi padre escuchaba jazz, yo no sabía que era jazz. Yo escuchaba en mi época, pues imagínate, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, pues escuchaba Manolo Escobar, Lola Flores, Festival de Eurovisión, Nino Bravo, Karina y todo esto, vale, muy bien, Tom Jones también, ¿no? Y lo que escuchaba mi padre me gustaba más. Digo, oye, no sé por qué, pero esto me gusta más. Pues esto es jazz, bueno, no sé, pues lo que sea. Pero, pues, y entonces me di cuenta que me gustaba el jazz. Mi hermano escuchaba Ray Charles, Louis Armstrong, Sidney Bechet, Lionel Hampton. Charlie Parker, supongo. Charlie Parker es más... En esa época no lo entendía yo, Charlie Parker. Lo entendí después, Bebop, pero... sí. El bebop ya es más complicado. Y escuchaba a Aretha Franklin y todo eso, digo, hostia, aquí hay, es como el pincel, ¿sabes? Hostia, aquí hay... aquí hay cosa. Y yo, en mi casa había un piano y también a los 15 o 14, 15 años yo tocaba la batería de juguete, acompañaba, ponía Ray Charles, y el ritmo lo tenía, ¿eh? Ponía Ray Charles, yo hacía ting, pum, ya está, no salía de aquí, pero bueno. Y un día había el piano y me dije, hostia, esto igual se puede hacer algo, ¿no? Abrí la tapa del piano y digo, a ver, esta con esta no. A ver, esa frase, ¿cómo era? Y buscando, así. Y mi madre me dice, es que con la izquierda tienes que hacer una cosa y con la derecha otra. Digo, sí, hombre. Sí, hombre, ¿qué pasa? Sí, hombre. Y sí, y así, ves, te das cuenta. Quizá al ser dibujante me di cuenta que había unas formas gráficas, ¿no? Las notas, las melodías son formas gráficas. Y ahí empecé a crearme un sistema yo de caminos a seguir. En do hay unos caminos, en re hay otros caminos, en si bemol hay otros caminos. Y son, como el dibujo, muchas horas, mucha vocación, mucha modestia, y ganas. Y formáis un grupo y estás ahí, dale que te pego ya. Sí, años, sí, 30 y pico tal, años, o sea, sí, ya sí. sois clásicos. Bueno, lo que pasa es que como toda actividad artística es complicado. Ser dibujante es complicado, ser músico de jazz es más complicado todavía, y si tocas el piano es más complicado todavía. Entonces, pero bueno, estamos ahí, sí, te digo, me han pasado cosas que no me hubiese imaginado nunca, o sea que... Bien, suficiente. ¿Qué más puedes pedir? Un artista, haces lo que quieres, tienes la posibilidad de hacer 2 formas de arte. Hombre, yo recomendaría a toda la gente que toque un instrumento, toque bien o mal, pero toque un instrumento, porque te ahorras mucho dinero en psiquiatras.
Tú llegas a casa tensa, tú te sientas en el piano, pones ahí, o la batería, y tú, ¿sabes? Te relajas. Probablemente tus vecinos, en mi caso igual no. Pero yo estoy pensándolo, ¿eh? Sí. En enero quiero ir a soplar a ver si soy capaz de soplar un saxo. Bueno, Pero no todos podemos soplar. De Yo, que acuerdo. también me tocó hacer la mili como a ti, Sí. un día le cogí al corneta la turuta y intenté soplar y no salió nada. es que es complicado, Me temo la corneta es complicada, no tiene pistones, hay que hacer todo de boquilla. Así no sé, pero igual para el año que la próxima vez que vuelvas, Sí, pues estamos el haciendo saxo, algo. una jam session o algo. O irán todos probablemente al irmán. Sí, seguro. Pero bueno, oye, no sé. Mira, para resumir, o sea, lo de la música es mucho más fácil. O sea, es que a mí me gusta esto, me gusta lo otro, es igual. Solamente hay dos tipos de música. Y la gente dice, la buena y la mala. No, la que está bien tocada y la que está mal tocada. Un gran tema lo tocas mal no sirve para nada. Un tema simple, si lo tocas con gracia, es buenísimo. Muchos temas tradicionales son de 2 acordes. O sea, musicalmente es muy pobre. Pero hay cantidad de temas buenísimos que son 2 acordes. Entonces, la música es tocarla bien, es como contar chistes. ¿Tienes gracia o no? Tú puedes ser un intelectual del chiste, puedes tener un repertorio de 4.000 chistes de cualquier tema, ¿no? Fantástico. Pero si no tienes gracia contándolos, ¿de qué te sirve? ¿Y tú crees que es traspasable al cómic eso? Es decir, un mal guión con un buen intérprete lo puedes sacar algo adelante. No, yo creo que un buen cómic tiene que tener un buen guión y un buen dibujo. Un buen dibujo y un guión malo no es un buen cómic, será un buen dibujo. Y un buen guión con un mal dibujo es un buen guión. Pues es una buena frase para acabar esta primera intervención que has tenido en las jornadas del cómic. Ya me voy, no os molesto más. No, ¿eh? sí, No quisiera abusar. No, si los dejamos quieren que sigamos, pero claro, hay alguien más esperando. Hombre, por favor. Somos de gente muy puntual y eso. Perfecto. Bueno, es la primera vez que has venido, pero no va a ser la última, porque una vez que la gente viene aquí se anima y continúa. Fantástico. En cuanto tengas un nuevo libro para que podamos hablar de él, este que estás comentando, que estáis... Ahora ya estamos pensando en octubre sale una antología de lo que gente. Ah, si alguien me dijo que estos que tengo yo y me puedes hacer de ellos, cosa que no voy a hacer, aunque compre el nuevo, porque no sé qué cosa me da, compro la recopilación y me sigo quedando. No, pero me echarán de casa, seguro. La gracia que tiene esta recopilación es que no es una simple reedición de este libro, sino que es una selección de las mejores páginas a color. Yo las he restaurado todas, prácticamente todas, y luego el libro contiene 37 páginas inéditas. Es un Y libro 10 nuevo. que se publican en la revista y no en libro, en álbum, y 10 páginas inéditas que he dibujado yo ahora. Entonces es un libro relativamente nuevo, digamos, ¿no? Muy bien. Y hasta ahí puedo leer. Pues te damos las gracias por habernos hecho el honor de estar aquí en este Por favor. cumpleaños que tenemos este año, y lo vamos a hacer de la forma que lo hacemos siempre en las jornadas, que es con este fuerte aplauso. Luego va a estar firmando aquí.